¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Después de una semana cargada de noticias, podríamos decir, decíamos ayer y podríamos decir, decíamos el pasado fin de semana, teníamos el tema de las elecciones, que todavía obviamente no conocíamos el resultado electoral, pero sí conocíamos la salida de la votación en la que se apoyó la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña de la Unión Europea, el famoso Brexit. Aquí estamos con nuestro invitado, don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Y yo, respecto a las elecciones, y dicho con todo permiso, podríamos decir que el mundo económico y social de España se ha librado de buena. Digo lo contrario de lo que dicen otros, porque no quiero ni pensar lo que hubiera sido un parlamento formado por un grupo que quiere revisar todo, ponerlo patas arriba, y que su experiencia es la experiencia de Venezuela, donde, por cierto, se dice una noticia última: 20 y tantos niños cada día mueren por falta de alimentación en Venezuela. Lo que parece puede ser mentira, pero es cierto, como que estamos aquí. Una valoración desde el punto de vista económico de las elecciones, si piensa que esto puede relanzar, dar una estabilidad de los grandes partidos, si se van a formar rápido mayorías para hacer las reformas que necesita España y para dar la estabilidad social y económica que este país necesita. Bueno, no cabe duda que ha habido una reacción positiva de los ciudadanos, a pesar de las circunstancias que se daban, de una situación económica, política y social, yo creo que grave. Los ciudadanos han respondido muy bien. Era algo que, en principio, yo creo que todos teníamos un gran temor de que pudieran surgir en los gobiernos, o entrar en los gobiernos personajes que solo podían traer el desastre. Pero no, veo que se puede confiar en el buen sentido del ciudadano. Se ha reaccionado positivamente, no se ha regalado nada a nadie. Todos, yo creo que han recibido un aviso importante, porque no puede decirse que ha ganado este o ha ganado el otro. Han perdido todos. Y yo creo que eso deben tenerlo muy en cuenta, dejar a un lado la prepotencia y dejar la vanidad esa que parece que en un principio invadía a grupos y a personas, y ver la realidad que el partido que más votos ha tenido ha perdido un 25% de su electorado, lo cual es un aviso muy importante y es un primer aviso. Creo que a partir de este momento no va a poder escurrir el bulto este gobierno y tendrá que hacer las reformas que prometió. Tendrán que empezar a abordar. Yo creo que en eso los demás grupos que tienen que colaborar, pues o bien en el sostenimiento de este gobierno o participando en el gobierno, estos grupos van a exigir las reformas que se han pedido, reformas de la ley electoral, reforma de la justicia, incluso el traspaso o posiblemente la recentralización de algunas transferencias. Esto al menos deberán tratarlo, como es la sanidad, como es también la educación, como es la justicia. Eso tendrán que empezar a pensarlo y a estudiarlo con seriedad, porque creo que es un momento en que las reformas tienen que ser reales y en este momento ya no se puede esconder la cabeza bajo el ala. Y usted dice, yo creo que muy bien, es una gran oportunidad para el primer partido, el que ha sido más votado, también para el Partido Socialista y Ciudadanos, de hacer las cosas bien para evitar que vuelva a haber tentación de populismos. Yo creo que es una última oportunidad, un tren que se da, es decir, confiamos en ustedes, pero a ver cómo lo hacen. Y yo creo que si lo hacen medianamente bien, con sentido común, cerca de la población, una cosa que usted dice con humildad, va a ser absolutamente, yo diría casi imposible o muy difícil que los grupos populistas sigan subiendo. Es más, creo que va a llegar
como se ve en las ciudades donde han gobernado, su descenso y quedarán en un torno, pues si no marginal, sí con muy poco poder y con muy pocas posibilidades. Pero claro, la palabra, como usted dice, la tienen los partidos que ahora tienen una gran responsabilidad, principalmente el Partido Popular, que tiene que hacer reformas, que tiene que también reformarse internamente, que tiene que profundizar en la democracia, que tiene que ser humilde, que tiene que estar cerca de las personas y también, pues, también del Partido Socialista y de Ciudadanos. Yo creo que si estos partidos actúan con normalidad, con sentido común, revisando lo que hay que revisar, el populismo ha perdido su oportunidad. Sí, yo creo que aquí se ha dado ya un punto de inflexión importante. Al populismo, a partir de este momento, se le va a empezar a poner en su justo lugar. Nunca debió llegar a tanto, mucho menos a ese punto en que parecía que podían tener posibilidades, alguna posibilidad de llegar a gobiernos, aunque sea en coalición. Afortunadamente esto se ha resuelto y creo que a partir de ahora estos dos partidos grandes deberán ponerse las pilas, deberán tratar también a las minorías con respeto, porque esto es así. Sí. Esta situación del Partido Popular de haberse quedado tan absolutamente serio es porque no ha ejercitado la democracia como la democracia obliga, el gobierno de las mayorías, pero con el respeto y la atención a las minorías. Tendrán que tomarse la democracia en serio, para eso tendrán que cambiar muchas personas y muchas actitudes en el propio partido, y ahí yo creo que los partidos se pueden regenerar. Nadie desde fuera los va a cambiar, a no ser a base del látigo y de negarles el pan y la sal, pero será desde dentro donde tendrá que empezar a ejercitar responsabilidad el resto, los integrantes, en fin, con cierto poder dentro del partido. Creo que a partir de este momento el partido que ha ganado las elecciones con una gran diferencia sobre el segundo, aunque ambos han perdido, yo creo que muchos apoyos, pero tendrán que ponerse de acuerdo y tendrán que empezar a gobernar con sentido común y sobre todo para la ciudadanía. Y hay una cosa muy importante que aquí hemos venido denunciando, y es que tienen que empezar a dar participación a los ciudadanos, tienen que empezar a crear lo que el mandato o a cumplir el mandato de la Constitución, que es crear los cauces de participación ciudadana. Los ciudadanos no podemos ir solo cada 4 años, deberemos participar en las acciones de gobierno y en lo que son los proyectos de país. Así es que creo que todos se lo tienen que tomar muy en serio. También yo aquí noto una falta. En este momento estoy viendo demasiados problemas pues para seguir adelante. Parece que algunos de los partidos se han anclado en posturas previas, es decir, siguen manteniendo esa cerrazón respecto, no quieren atender a que han recibido de los ciudadanos un varapalo importante y que deberán cambiar. Creo que tienen que abrir. Ciudadanos tendrá que empezar a mantener una línea coherente. El Partido Socialista, afortunadamente los varones, yo creo que ahí hay mucho sentido común, también están trabajando en una dirección, y por tanto yo sí veo con optimismo en los tiempos que llegan. De lo que sí hablamos la pasada semana y que se están viendo esta semana ya las causas y lo que queda, porque ya están avisando, es el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que va a ser un cataclismo principalmente para los británicos, que al día siguiente se hacían encuestas y daban todo lo contrario, y que demuestra que en todos los sitios cuecen habas. Usted aboga por una salida inmediata ya de la Unión Europea y que esto se acabe cuanto antes, porque si no, lo único que va a haber es incertidumbre, ¿no? Sí, lógicamente han tomado esa decisión y lo coherente es que se vayan y se adopten todas las medidas de inmediato. Pero aquí yo observo que empieza a actuar la política. De una parte tenemos que han tomado esa decisión, el Reino Unido, pero ahora empiezan a haber más problemas de los que en un principio creían que podían darse. Y no se toman muy en serio
lo de las medidas para salir con una cierta rapidez. Por otra parte, nos estamos encontrando con que en Europa, salvo Merkel, aunque dicen, bueno, ustedes se tienen que ir ya de inmediato, porque saben que esa es la postura que menos interesa en este momento al Reino Unido. El Reino Unido ahora quiere dilatar la salida. Bueno, pues aquí nos estamos encontrando con que estos presionan, pero al mismo tiempo están incordiando un poco con estos países que quieren la independencia. Claro, están pero yo creo que tienen poca a opción. Escocia, están recibiendo bien, pero es como una manera de presionar y de incordiar al Reino Unido, porque esas cosas están claras. Vamos, Escocia pertenece al Reino Unido, por tanto no hay nada que hablar con ellos, y lo mismo con Irlanda. Así es que yo no veo excesivamente claro que la salida se vaya a producir con rapidez. Pues sería un cataclismo, porque bueno, ya la libra se ha precipitado, los balances de muchos bancos se resienten, se habla de que abandonará la City un número importante. Por cierto, España quiere traer a Madrid la sede total social a nivel mundial de Vodafone. Está luchando con Alemania con este tema y está negociando ya además a nivel muy importante. Es decir, puede haber una deslocalización de la City con las consecuencias brutales desde el punto de vista económico. Y la única forma que los británicos vean que no se puede jugar con fuego es esta, porque lo que en el fondo quieren es seguir en la Unión Europea pero sin estar. Claro. Quieren estar en el mercado único pero no quieren otras cuestiones, no quieren pagar, quieren que las fronteras no existan pero sí para las personas. Y yo creo que por eso la Unión Europea hace muy bien y hará muy bien en mantenerse firme, ¿no? Por supuesto, yo creo que ahí tienen que dar una lección al Reino Unido, que siempre ha tenido la actitud de un niño caprichoso dentro de la Unión Europea. Pero fíjese, ahora estamos viendo que este Boris Johnson, que es uno de los euroescépticos, ya no quiere gestionar la salida. No, porque se dan cuenta que ahora no saben lo que hacer. En este momento se han dado cuenta que han entrado ahí en una dinámica muy negativa. No tiene sentido que los gobernantes de un país metan a un país en un lío como el que acaban de meter al Reino Unido, además sin necesidad, sin pedirlo a nadie, solo de una manera absolutamente deportiva, gratuita, de un hombre incompetente, porque yo creo que se ha revelado como un incompetente integral el primer ministro Cameron. Vamos a hablar de las pensiones, de un tema muy importante que nos afecta o nos afectará a todos. Y ahora sí que van a oír ustedes, ya verá, en cuanto se forme el nuevo gobierno, de este asunto que va a ser un tema capital, de cómo se estabilizan las pensiones. Habrá un plazo de 2 años, año y medio, para abordar este tema. Es un plazo suficiente para renovar el pacto de Toledo. Los expertos, según informaciones que recoge hoy precisamente la prensa económica, abogan por pagar las pensiones con impuestos, es decir, bien algunos aumentando algún tipo de impuesto, bien con fondos evidentemente que al final vienen de los ciudadanos. Lo importante, don Aurelio, es garantizar las pensiones, y si un 10% de las pensiones, yo creo que con garantizar vía financiación un 10, un 12% se completa perfectamente el fondo de la seguridad, porque hay que reconocer que en los próximos años, si sigue creciendo el empleo, pues aunque las cotizaciones igual no llegan, sí con un 8, un 10% más de apoyo, sí se consigue completar esa. Entonces yo lo que habría que hacer es una escala variable, cada año aportar lo que se necesita, vía presupuestos dejar la puerta abierta, no machacar a impuestos ya desde el primer día. Si solo se necesita un 2%, por ejemplo, para completar ese fondo, pues lo que se necesite, don Aurelio. Lo habíamos dicho aquí hace ya 4 o 5 años. Esto. Sí, bueno, nosotros venimos diciendo que las pensiones tienen que estar absolutamente garantizadas y no en el aire, pues como pueden estar en función del número de cotizantes en cada momento. Eso, vamos, carece totalmente de sentido. Lo primero que tiene que haber cuando se habla de pensiones es una declaración solemne por parte de todos los grupos parlamentarios y el Gobierno en primera fila se van a garantizar, y se va a garantizar el poder adquisitivo y la revalorización. Esa es la primera declaración, el primer mensaje que tienen que lanzar. A partir de ahí, buscar las fórmulas. Bueno, que fórmulas las hay.
Primero, garantizarlas y garantizar sus cuantías y su poder adquisitivo. Y luego, en segundo lugar, ya empezar a buscar fórmulas. Yo digo siempre lo mismo, tienen que estar garantizadas por los presupuestos del Estado, que es quien garantiza pues prácticamente todos los pagos, y no sometidas a esta situación permanente, que además es muy mal utilizada por los grupos políticos, porque no tiene sentido que cada vez que hay elecciones empiecen a amenazar que el grupo de enfrente va a quitar las pensiones. Creo que eso es una presión, casi yo lo llamaría un chantaje que se hace y una falsedad. Y es una falsedad. Las pensiones tienen que estar garantizadas, es un derecho, son cotizaciones que han hecho, han sido 40 o 45 años de trabajo, y por tanto las tienen que garantizar sin esa, y además no actuar con esa cicatería. De manera que eso por un lado. Y no creo que sea el primer problema el primer problema de este país es el paro, y es la falta de ingresos del Estado, que hace que ese paro, esa falta de ingresos por cotizaciones sociales, por IRPF, hace que los ingresos del Estado sean mínimos y que éste se tenga que endeudar hasta niveles inasumibles. Y además, lo que me llama la atención es que están muy felices mientras los bancos les den dinero, y yo creo que eso es un error. No, o el fondo famoso, el fondo para las pensiones, del que estamos tirando, del que se ha tirado. Sí, y decía el otro día el responsable, que por cierto al mismo tiempo es diputado popular, hombre, para eso está, hombre, sí, para eso está, pero si usted sigue tirando, es verdad que al César, eso lo creó José María Aznar, que fue por cierto criticado. Sí. Luego es verdad que también el PSOE le aumentó. Es decir, primero en la oposición lo criticó, ahí está la historia. Luego, cuando gobierna, lo aumenta, actúa bien, actúa correctamente. Y ahora, pues, se critica que se tire de él. Yo digo, bueno, para eso es. Pero claro, lo que no puede ser es que se acabe ese fondo. Porque calculan, según los datos, si no hay un aumento muy rápido del empleo, que durará 2 años máximo. Hay tiempo ahora para hacer un gran pacto y hacer una reforma también fiscal que garantice todo esto, ¿no? Claro, tirar de ese fondo, eso tiene que ser para situaciones de emergencia, de auténtica emergencia, pero no estar permanentemente pues tirando de ello, porque se agota y luego ya me dirán, ni hay para los gastos corrientes que lo vienen utilizando, ni habrá tampoco para pensiones. Por tanto, eso tiene que ser recuperado. Pero yo creo que lo que tiene que empezar a haber en España es una gran preocupación. Y yo le digo sinceramente, no la veo. Veo a los políticos con una gran autosatisfacción de su situación y de cómo están. No hay otra salida, don Gervasio, que reactivar la economía. Es que hay, fíjese usted, don Aurelio, hay que hacer una serie de reformas. Mire, tema pendiente de negociar, el cupo vasco, muy importante. El cupo vasco está con cargas de hace 6-7 años, lo que beneficia muchísimo al País Vasco. Hay que renegociarlo. Hay que renegociar la financiación autonómica de todas las comunidades, que ahí va a venir otra, pero que es necesario, es fundamental. Hay que negociar la seguridad de las pensiones. Es decir, estos son aspectos fundamentales. Unale usted, el primero de los asuntos, la ley de educación, una reforma también, si quieren ustedes, en algunos aspectos de la ley electoral. Hay muchos temas que habría para una legislatura completa de coalición de los grandes partidos para poder abordar todos estos temas y dejar solucionado un hecho histórico durante mucho tiempo, cerrar un ciclo de 40 años muy importante en la vida de España. Sí, tiene que haber una acción de gobierno integral, abordar los problemas fundamentales que tiene España, y decimos fundamentalmente esta situación de desempleo que es inasumible, de un 20%, estamos a la cola de Europa en empleo, y al mismo tiempo y paralelamente ir resolviendo todas estas cosas que favorecen mucho el desarrollo de la vida social y económica del país. Pero yo creo que tienen que tomarse ya muy en serio la reactivación, y tiene que hacerlo el gobierno central y tienen que hacerlo los gobiernos autonómicos, que yo veo que
que no lo hacen, porque usted ve las medidas que ahora se están tomando aquí y bueno, pues sí, son medidas, vamos a temas pues, de educación, temas yo diría que casi marginales, pero no vemos nada relacionado con una reactivación industrial, con un plan industrial, cuando hay posibilidades. Pero yo creo que hasta que no venga la nueva ley de financiación y las comunidades tengan, ahora mismo las comunidades autónomas, todas, tanto gobernadas por el PSOE como por el PP, lo que hacen es subsistir, aguantar, totalmente, porque no tienen fondos para invertir prácticamente. Es decir, que sean realmente de una manera. Entonces, con una nueva de financiación se les va a poder exigir, decir, oiga ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí. Pero luego hay acciones de política que a veces no necesitan tantos recursos, pero que tampoco las toman. Yo veo que aquí, por ejemplo, a los proyectos industriales que hay se le están poniendo demasiadas pegas, pues por parte a lo mejor de medio ambiente. Industria lo favorece, lo acepta, lo bendice, pero luego llega medio ambiente y eso, y son muchos puestos de trabajo. Y yo creo que aquí hay que incidir mucho, porque a fin de cuentas la economía nacional pues se compone de la economía de cada una de las regiones, y si en cada región quienes gobiernan no se ponen las pilas y no trabajan de verdad, porque hay que reconocer que hoy para mover para la economía en una región como Cantabria hace falta trabajar mucho y yo no sé si se trabaja lo suficiente. Bueno, pues en tanto esto no se haga, yo creo que a España le va a costar mucho levantar cabeza, nos seguiremos endeudando, ya ve que estamos ya ahí en el billón. Esto no puede ser. Y esto pues no es posible porque solamente, fíjese, ahora ha habido, ya vio lo que con el Brexit y los días previos a las elecciones españolas, la prima de riesgo se puso en 180 puntos. Lo que el rating ya de la Unión Europea, que afecta a todos los que ha bajado, ¿no? Pues fíjese usted lo que puede suponer el incremento de los intereses de la deuda. O sea que quiero decir que hay que trabajar. Vamos con una noticia positiva que damos en el avance, porque no lo han dado otro medio, lo hemos dado sí en nuestro digital, es que en estos días se cumple el puerto de Santander, conseguirá la unidad 6 millones, vehículos 6 millones transportado en el puerto de Santander. Es decir, es un privilegio extraordinario. Va a haber un acto importante en el mes de septiembre. Aparte que hay algunas noticias más que vamos a desvelar más adelante por prudencia informativa. Yo creo que esta es una gran noticia, ¿no? Hombre, que a través del puerto de Santander se han transportado ya su historia. 6 millones de vehículos, se dice pronto, ¿eh? Yo creo que el puerto de Santander es uno de los grandes activos que tiene Cantabria, ¿no? Que debemos utilizarlo al máximo y que esto, con unas pocas ayudas más que reciba de otros sectores, pues yo creo que nos puede poner en esa onda de mejora de la economía notable. El puerto de Santander es un valor que tenemos ahí. El turismo también es otro valor extraordinario. La ganadería creo que hay que reactivarla, porque vemos que en el resto del mundo esto es así. Incluso con ganadería alternativa, carne, etcétera. Claro, caprino. Productos derivados de ello, como pueden ser los productos derivados lácteos, agroalimentarios. Pero claro, para eso también hace falta. Yo no digo que los gobiernos no van a crear estas cosas, pero los gobiernos tienen que ayudar y no poner problemas. Hablamos de 6 millones, don Aurelio, como una cifra así, pero es que 6 millones de vehículos son vehículos, ¿eh? 6 millones de vehículos, pues fíjese, nos pone a la cabeza. Pues estamos, bueno, Vigo lo cumplió, fíjate, Vigo teniendo una fábrica a pie de obra, tiene Citroën, que todo lo exporta por ahí, es decir, lo ha cumplido el año pasado. Luego Santander no lo va nada mal. Me parece que fue el año pasado o hace año y medio. Es decir, bien, tiene la obra y tiene a pie de obra. Luego el puerto de Santander va muy bien en ese caso. Y además, si salen una serie de operaciones importantes que lo están a punto de fructificar, de 2 navieras interesadas en operar aquí, voy a adelantarlo, no puedo decir más, va a ser muy importante también para el tráfico rodado del puerto de Santander. También hay que subir la autoestima de las personas y hay que decir las buenas noticias, ¿no? Claro, aquí tenemos una serie de cosas que estamos a la cabeza de España, pues yo creo que eso hay que ponerlas siempre, hay que sacarlas y ponerlas ahí en valor. A mí me parece que el hecho de que haya en ese momento un profesional, un directivo
con Del capacidad del sector a la cabeza y dirigiendo el puerto, yo creo que eso ha sido un acierto, vamos, del consejero, del consejero político que lo ha traído, total, porque son quienes pueden mover. Además, yo que le he visto en alguna conferencia, en alguna charla, pues hombre, se le ve entusiasmo, se le ve un gran conocimiento, es muy trabajador. Creo que eso, vamos, es importante, ¿no? Don Aurelio, pues tenemos punto final. Esta semana ya un poco de relax, de tranquilidad. Entraremos, pero seguiremos aquí en verano. Seguiremos en verano, evidentemente con temas relacionados con el turismo, con otros temas. Vamos a ver si la formación del gobierno se puede cumplir en el mes de agosto. Y este país, yo creo que hay cantidad de inversiones previstas. Conozco alguna fuerte, que está pendiente nada más de formación de gobierno e ir a firmar al notario, una en Madrid, no es aquí, pero es importantísima, de varios millones de euros que está parada, me lo decía la persona interesada. Se desbloquearían muchas cosas, y eso lo decía el señor Vara, el presidente de Extremadura, un poco indirectamente a sus compañeros de Madrid. Oiga, es que yo veo día a día las operaciones que tenemos paradas, decía el otro día. Esto no puede ser. Claro, los que tienen su sueldo asegurado y están en las élites de los partidos no tienen, perdonen la expresión, ni puñetera idea. Viven en una burbuja de lo que ocurre. Decía el señor Guara, yo doy al ordenador por la mañana, sé el número de parados, sé de que tiene Extremadura, recibo empresarios que me dicen, haremos esto, lo otro, lo otro. Conozco la realidad. Pues, qué presidente más bueno. Desde luego, qué hombre más sensato, qué menos forofo. Porque es que la mayoría de los partidos tienen gente forofa. Ahora mismo se le está viendo que está imponiendo sensatez en el propio partido, manifestando con claridad, pero no les gusta, y con valentía pues lo que cree él que se debe hacer por el bien de España, y estamos de acuerdo con él. A mí me encanta escucharla. Bueno, pues nada, nos despedimos y les deseamos, por supuesto, paz y bien. Gracias. ¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.